Muy buenos días, chicos, chicas, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hablar un poco respecto a lo que es la guía de trabajo, sobre lo que es la semana cívica. A continuación, les comparto un poco la presentación que tenemos respecto a esa temática. Les comparto la presentación respecto a lo que sería entonces la semana cívica. Bueno, este mes, acuérdense que estamos celebrando todo lo que es respecto al mes de la patria. Es importante que entendamos de dónde surge esto, cuáles son los antecedentes que lo generan y por qué motivo lo celebramos. Entonces, por lo menos para hablar un poco y hacer una contextualización de este suceso histórico. Eh, Primeramente, cabe destacar que en el caso de Costa Rica pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, esto hacia el año de 1821, vean que todavía parte de Chiapas, lo que hoy en día es México, pertenecía a la misma capitanía, y vean que hacia el sur, parte de lo que hoy en día es Panamá, también pertenecía a la capitanía. Esto es porque esto es Bocas del Toro, esto le pertenecía a Costa Rica, la cual perdió en un conflicto que tuvo con Colombia, que para ese momento era más grande, hasta que, digamos, Panamá se independiza en 1910. Aparte de esto, bueno, tenemos que hablar de un contexto internacional hacia 1821 o antes de 1821. Cabe destacar la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de Haití y por último la invasión de Napoleón a España en 1808 como los principales elementos para ese desarrollo de lo que va a ser la independencia, debido a que hay que entender que esto no surge de la nada, sino más bien que hay un antecedente. Muy bien, ya teniendo claro entonces eso, podemos hablar, bueno, ¿qué fue la ilustración? Bueno, la ilustración es un proceso, es un momento histórico en el cual eh, lo que se cree es el hecho de que sencillamente las personas tienen un razonamiento lógico, tienen un análisis y pueden decidir por ellos mismos lo que ellos desean. Eh, a, a relación de esto es que podemos decir que aparecen personajes importantes como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, como algunos de los principales ilustrados en el caso de la época. Imagínense ustedes, para el año, o para más bien para el siglo XIX, una persona llegar y decir, es que si el rey es malo, ¿por qué tiene que seguir? ¿Por qué tiene que seguir? Existe un contrato social entre el rey y las personas en el cual si el rey no lo cumple, las personas pueden quitarlo, el pueblo puede quitarlo, que eso es lo que decía, por ejemplo, Rousseau. Entonces, imagínense, digamos, para la época pensar en esto, cuando hablamos de una época en la que existían las monarquías, existían los reyes y se creía que el poder de ellos era divino. Eh, Aparte de la ilustración, bueno, tenemos la independencia de las 13 colonias, la cual se da en 1776, es el principal antecedente que tenemos para un proceso democrático, más bien un proceso de revolución en el cual las 13 colonias norteamericanas se levantan en contra de un imperio como era el Imperio Británico, y este ideario tomado a partir de las ideas de la Ilustración, de grandes ilustrados, va a fungir y ayudar para que posteriormente se dé hacia 1789 el movimiento revolucionario conocido como la Revolución Francesa, que no vamos a entrar a destacar mucho en relación a esto, es un proceso demasiado largo, en realidad, por ejemplo, 1789 es solamente el momento histórico en el que ocurrió, eh, y tenemos entonces que hacia este momento histórico se da el levantamiento del pueblo, se da el levantamiento de las masas. Es más, aquí cae la monarquía, se guillotina al rey Luis XVI. Y aparte de esto, bueno, hablamos de un cambio importante, la idea de la libertad, igualdad y fraternidad, que va a ser el ideario de muchos países revolucionarios, y aparte también el hecho del color azul, el blanco y rojo, que normalmente en muchos países también se utiliza. Ejemplo de esto, la bandera de Costa Rica. Muchas naciones utilizaron esos colores como el ideario de revolución, el ideario de cambio. Aparte de eso, tenemos la independencia de Haití hacia 1804, que es importante destacar que esta es una época en la cual existía el esclavismo en América Latina, muchos lugares eran esclavistas, y en el caso de Haití, Haití no era la sección, Haití era una colonia francesa en el Caribe, la cual en un cierto momento se levantan en contra
de, de, de sus mandatarios franceses y establecen una revolución de negros esclavos que logra triunfar en América. Aparte de esto, importante destacar también como otro elemento la invasión de Napoleón Bonaparte a España durante el gobierno de Carlos IV. Es importante destacar esto porque significa entonces que muchas naciones latinoamericanas ven el momento justo para empezar a hacer cosas por ellos mismos, comenzar a comerciar, comenzar a hacer algún tipo de actividades productivas, dándose cuenta que les era más rentable estar solos que mal acompañados. Por eso mucho después de la reconquista de España por parte de los españoles y cuando otra vez tratan de lanzar sus miradas hacia América Latina para poder retomar lo que antes había sido, muchas naciones se levantan y a partir de eso también es que se empieza a gestar movimientos independistas en América Latina, principalmente en México y en Sudamérica. Que hay que entender algo. El movimiento latinoamericano es bastante curioso, principalmente en la parte de Centroamérica, debido a que Centroamérica fue el único lugar en el cual no hubo tanto derramamiento de sangre como sí ocurrió en México, como sí ocurrió en Sudamérica, para los movimientos independistas, por ejemplo, de Chile, de Perú, a Argentina. En general fueron movimientos muy sangrientos. Entonces, aquí en Centroamérica fue diferente. Ejemplo de esto, bueno, tenemos que en septiembre de 1821 en Guatemala, tenemos que el 14 de septiembre Chiapas se separa de Guatemala y se une el imperio mexicano de Iturbide, por eso hablamos que Chiapas pertenece a México hoy en día. Gabino Gainza convoca a las autoridades para el asunto de la discusión del proceso de independencia, esto hacia el 15 de septiembre, que el Cabildo decide la independencia, ¿verdad? Pero esta acta es muy confusa, es un poco extraña. A ello es que tenemos varias actas que van a llegar a Costa Rica posteriormente. Este es un ejemplo del acta que estaba para el 15 de septiembre, o el acta que emitieron desde Guatemala, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero la principal idea que existía era la de que se mantuviera la estructura administrativa y política española, o sea, que no hubiera ni mucho cambio. Aquí ustedes pueden ver, bueno, en el caso, digamos, de cómo fue el viaje del acta, vean que se da desde Antigua Guatemala hacia el 16, 15, 16 de septiembre y vean cuándo va llegando Cartago, hasta el 13 de octubre. Por eso es que muchos establecen de que en realidad la independencia de Costa Rica no podría decirse que es en septiembre. Hay otros que sí la defienden y lo que dicen es que en realidad es un proceso centroamericano, pero en general muchos hablan de octubre por ese mismo suceso, por esa misma situación que les comentaba. Vean que el 13 de octubre es cuando llega el acta del 15 de septiembre y aparte de eso llega un acta que se llama el acta de los nublados, que ahorita vamos a ver un poco. Aparte de eso, bueno, tenemos lo siguiente, tenemos el acta de independencia de Guatemala. Vean aquí cuando se establecen ciertos puntos, o sea, lo principal se mantiene la estructura política española. Tenemos otra que es el acta de los nublados, que es la que va a llegar aquí a Costa Rica y la cual establece la absoluta y total independencia de Guatemala, que el imperio, perdón, que la independencia del gobierno español por parte de Costa Rica. Que se tomen las medidas más eficaces para conservar el orden, el sostenimiento de los funcionarios, ¿verdad? Otra de las cuestiones que se establece aquí es el hecho de que entonces Costa Rica queda a la deriva y no se sabe si mantenerse independiente o si unirse a algún imperio, como va a suceder con el caso de algunos defensores que decían de unirse al imperio mexicano de Iturbide. Esto a la larga va a generar un conflicto en Costa Rica que se conoce como la Guerra de Ochomogo, la cual al final de cuentas fue lógica, no sirvió de nada porque en el momento en que Costa Rica quería unirse al imperio de Iturbide, ya el imperio de Iturbide hacía 3 meses atrás había caído por una insurrección interna. Muy bien, entonces tenemos el acta de los nublados, aparte de eso, bueno, tenemos entonces el acta de independencia, que este es el acta de Costa Rica, el pacto de concordia, en el cual se establece la primera constitución que tenemos y que se establece entonces que haya una constitución, se establece también promulgaciones para el imperio mexicano, que esto es lo que va a generar ese mismo conflicto. Se da entonces la idea de que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, bueno, Costa Rica va a eliminar ciertas cosas, como el caso, digamos, del esclavismo, que ahorita vamos a verlo más adelante.
Después se establece la segunda junta de legados, que se establece hacia noviembre de 1821. Se proclama Costa Rica como una diputación independiente de León. En este caso es León, Nicaragua. Y por último, tenemos entonces que, como les dije, la Constitución de Costa Rica se conoce como el Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino. Y este Pacto Social Fundamental Interino lo que establece son ciertos lineamientos. Costa Rica es libre, se elimina la esclavitud, se eliminan las castas, que las castas sí existían durante mucho tiempo, que principalmente lo que establecían era el hecho de que hay españoles, mestizos, aborígenes, negros, pardos. Entonces existía una casta en la cual el primero eran los españoles peninsulares, hasta llegar a lo más bajo de lo más bajo, que por ahí estaban lo que eran los aborígenes y también los negros esclavos. Entonces, bastante estratificada esta sociedad. Y por último, se citaba la religión católica como la oficial. Además, eso todavía más se mantiene en Costa Rica. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que todavía tienen una religión del Estado, que en este caso es la religión católica. La mayoría de países en el mundo lo que tienen es una religión, o más bien tienen un sistema laico en el cual no hay una religión, el Estado no tiene una religión. Entonces es importante destacar, chicos, en cuanto a eso, entonces, la importancia que es la independencia y que esta independencia no se obtiene hacia la ligera, sino que es un proceso que ha habido a lo largo de los años y que se ha logrado con luchas. Bueno, chicos, un placer, la verdad. Eh, Muchas gracias por ver el video. Estaré posteando otros videos con relación a este mismo tema y a las temáticas siguientes. Si tienen dudas o comentarios, de igual forma podemos comunicarnos por el canal de YouTube o si no también por Classroom. Chicos, un placer y que tengan muy bonito día.